La hermosa ninfa Liriope, envuelta en las olas del río dios Céfiso, que se había enamorado de ella, había concebido un hijo que inspiraba amor recién nacido. Lo llamó Narciso y quiso consultar al vidente Tiresias para saber su destino. Y Tiresias profetizó: Narciso vivirá hasta viejo si nunca se conocerá a sí mismo. Durante mucho tiempo, la predicción pareció sin sentido. A los 16 años, Narciso era tan guapo que era deseado por todos, jóvenes y doncellas. Pero era tan orgulloso que no dejaba que nadie lo tocara. Un día, mientras cazaba, lo vio una ninfa que era muy locuaz y no podía callarse frente a alguien que hablaba, pero tampoco podía expresarse primero. Era la ninfa Eco. En ese momento todavía Eco tenía un cuerpo, pero aunque tenía una boca que parloteaba, solo podía usarla para repetir el sonido de las últimas palabras escuchadas. Había sido la venganza de Juno. El marido de Juno, el dios Júpiter, solía coquetear en las montañas con las ninfas, y la astuta Eco entretenía a Juno con largos discursos para que las ninfas tuvieran el tiempo para escapar. Cuando la diosa se dio cuenta, dijo: ahora esta maldita lengua que se ha burlado de mí te servirá de poco. De ahora en adelante solo podrás repetir lo que escuchas. Y la amenaza se cumplió. Cuando Eco vio a Narciso, ardió de amor y comenzó a seguirlo a escondidas. Una vez, por casualidad, Narciso se había separado de sus amigos. Al darse cuenta, gritó: ¿hay alguien? «¿Hay alguien?», respondió Eco. Narciso se asombró, miró en todos los lados y exclamó en voz alta: «¡Ven!». «Ven», respondió Eco. El chico, engañado por la voz que contestaba, insistió: «¡Juntémonos!». Y ella repitió: «Juntémonos». Ella salió del bosque extendiéndose con el deseo de abrazarlo, pero él salió corriendo gritando: «Vete, déjame, prefiero morir que entregarme a ti». Ella solo respondió: «Entregarme a ti». Golpeada por el desprecio de Narciso, Eco se refugió en el bosque y se escondió avergonzada entre las frondas, sin salir desde entonces de las cuevas desiertas. Pero el amor quedó atrapado en su corazón, alimentando el dolor del rechazo. Ya no podía dormir ni comer, y su cuerpo lentamente desapareció, dejando solo su voz. Desde entonces Eco permanece escondida en el bosque sin que nadie pueda verla, pero todos la oyen. Su voz sigue sobreviviendo. Mientras tanto, Narciso continuaba burlándose de las ninfas como lo había hecho con ella, y antes le había ocurrido el mismo destino a sus compañeros. Uno de estos infelices había invocado a Némesis, la diosa de la justicia y de la venganza, y destrozado por el amor le dijo: «Que él también ame y que nunca logre poseer el amado». Un día Narciso, cansado de cazar bajo el calor, entró en un bosque espeso y fresco y se acercó a una fuente que brillaba como la plata. El joven se inclinó y, intentando apagar su sed, otra sed
creció en él. Bebió y vio su reflejo en el agua. Acostado en la hierba, se contempló a sí mismo y admiró toda esa belleza que otros antes que él habían admirado. Extendió los brazos en el agua, pero no pudo abrazar a su amado. Su amado no existía, no era más que un débil reflejo, una ilusión. Abandonado sobre la hierba, se consumía contemplando aquella imagen. No dormía, no comía. Pero, ¿por qué me ilusionas, mi único amor, y luego huyes cuando te busco? Con tu mirada me das esperanza. Cuando acerco mis brazos, tú también lo haces. Cuando sonrío, tú también sonríes. Y cuando lloro, tú también lloras. Y hasta donde puedo entender por el movimiento de tus labios, cuando te hablo, me devuelves mis palabras, pero no la oigo. Oh, entonces es claro. Entiendo, soy yo. ¿Qué puedo hacer? Lo que deseo está en mí y, sin embargo, no lo poseo. Consumiéndose en la locura del amor, Narciso perdió su fuerza y su belleza. Y cuando Eco vio lo que quedaba de este cuerpo que una vez había amado, aunque la ira por la forma en que la había tratado todavía estaba viva, sintió dolor. Y cada vez que Narciso decía lastimosamente «¡Ay!», Eco repetía el gemido, y cuando finalmente, dejándose morir, Narciso dijo «Adiós, joven amado en vano», Eco repitió «Adiós, joven amado en vano». Todas las ninfas lo lloraron, y cuando se acercaron al cuerpo de Narciso, se dieron cuenta de que ya no estaba allí. En su lugar encontraron una flor con un corazón naranja rodeado de pétalos blancos. Gracias por seguirme. Si te ha gustado este video, te invito a compartirlo y a suscribirte al canal. Estos pequeños gestos son gratuitos, pero para mí son muy importantes porque así me ayudas a llevar adelante este proyecto cultural. Chao.